¿sí? Es difícil desde el principio. Todo comenzó cuando era la pandemia. Yo le Bueno, dije, quiero saber qué quejas hay. Nunca me quisieron decir nada. Y luego eso me llevó a querer aplazar semestre. Entonces, digamos, a mí me dieron las citas a 3 meses. buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más acá en este canal, suscribiéndose, viendo todas las entrevistas que estamos haciendo de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Si usted no se ha suscrito, por favor, háganlo acá de inmediato. Pueden activar la campanita que les indica cuando hay una nueva entrevista acá, un nuevo debate político, etcétera. Oigan, hoy hablaremos del gran revuelo que ha vivido nuestro país desde que se conocieron mayores detalles de la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, una estudiante de medicina oriunda del departamento de Caldas y pues que estaba haciendo su periodo de residencia de la especialidad de cirugía en el Hospital San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana. A mí me parece que hablar de es muy complejo porque realmente los motivos por los cuales llevan a una persona para la vida solamente los conoce esa persona y de golpe pues personas como que están solamente en su círculo íntimo. Así que debemos coger esto con pinzas. Sin embargo, después de que se registran todos estos detalles y sobre todo denuncias de estudiantes, no solamente de esta universidad, sino de varias, de medicina específicamente, diciendo y hablando sobre que han tenido por parte de profesores y profesoras también, pues esto abre, digamos, una caja de Pandora en donde ya en este momento tanto el rector de la Javeriana como el decano de medicina, como distintos profesores están replanteando muchas cosas dentro de la universidad y las universidades. La doctora Catalina dejó una nota que esto ha hecho pensar, ha hecho reflexionar, ha hecho sobre todo, sí, como pensar en que cómo están tratando los profesores a los estudiantes. En esta carta, pues básicamente le deja un saludo a sus compañeros y dice que ellos sí lo pueden lograr. ¿Sí? Ahí se han confirmado una cantidad de presiones por parte de estudiantes y no se imaginan la cantidad de mensajes que nos han llegado a través de redes sociales para que toquemos este tema. Así que lo vamos a tocar precisamente con una joven. Ella es médica pediatra y estudió en la Universidad de La Sabana e hizo su especialización en la Universidad de los Andes. Ella tiene una denuncia que hacer. Ella quiere hablar sobre este tema. Saludamos a Paola Mora. Yuli Paola, gracias por estar acá. Hola, ¿cómo vas? Muchas gracias por el espacio. Pues digamos que sí, o sea, digamos que yo, como tú dices, no es fácil hablar de un tema como el ¿m? Y menos como en el ámbito médico, porque digamos que siempre se ha estigmatizado precisamente la salud mental y es difícil, ¿sí? Es difícil desde el principio. Digamos que cuando tú estás en un proceso de presentarte a una especialización, a ti te hacen varios filtros, ¿sí? Y entre esos está una entrevista, y en esa entrevista está un psiquiatra pues de la universidad donde te estás presentando, quien evalúa si tienes la capacidad emocional para manejar lo que es una residencia médica, porque digamos que pues son 3 años, 4 o 5, dependiendo de lo que tú estudies, donde hay mucha presión en todo sentido. Entonces ellos evalúan si estás en la capacidad
o no de asumir esta carga en todo sentido. Entonces, digamos que a veces desde ahí ya es muy difícil tú ser sincero, ¿sí? Respecto a, digamos, si tú tienes un antecedente de una enfermedad mental, entonces tú no puedes decir que sufres de depresión, ansiedad o otro tipo de enfermedad de este tipo, porque seguramente vas a quedar descalificada o no te van a tener en cuenta. Entonces de ahí Sí, comienza todo ese proceso de discriminación, ¿sí? De las propias personas que hablan donde tienes que tener pues, hablar sobre la salud mental cuando ellos mismos no te permiten a ti hablar sobre eso. sí, Entonces, de pero ahí es quisiera, algo difícil, ok, ¿sí? quisiera que nos contara en específico qué fue lo que le pasó a usted. Sí. Tal vez Entonces, durante su pregrado, ¿cómo fue su pregrado? Estuvo, mi pregrado fue bueno, ¿sí? O sea, yo en mi pregrado, ¿no? Voy a sí, aclarar, no tengo quejas de la Universidad de La Sabana, pero tengo compañeros que sí tuvieron situaciones en donde los discriminaron en La Sabana, ¿sí? En el ok, pregrado y en el posgrado, ¿sí? ok. Pero digamos que en mi caso específico yo hablo de los Andes, ¿sí? Y más Ajá, que todo, pues por favor, cuéntenos. ni siquiera, bueno, sí es los Andes, pero digamos que también es la asociación con la Fundación Santa Fe, que es donde nosotros hacemos las prácticas, o es el hospital base de nosotros en pediatría. Entonces, todo comenzó cuando era la pandemia, ¿sí? Digamos que en ese momento, pues por toda la situación que se estaba viviendo. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Yo era la persona que en ese mes donde mandaron a encerrar a todo el mundo, tenía menos turnos, ¿sí? Por la rotación en la que estaba. Entonces, la decisión que se tomó es que la persona que tuviera menos turnos en el mes era la que tenía que cubrir a los otros residentes que se enfermaran o se incapacitaran por COVID. Entonces, a mí me informan que el domingo tengo que ir a cubrir a mi compañera y ni siquiera en el hospital donde yo estaba rotando, sino en el hospital, en otro hospital donde ella estaba haciendo pues su rotación en ese momento y donde tenía turno. Entonces, digamos que ahí, pues todo lo que estábamos viviendo asociado a que yo no estaba en la mejor situación económica, entonces yo hablé con mi jefe de residentes, ¿sí? Y le expliqué como toda la situación y le dije que no me parecía justo conmigo y que tomaran como esa decisión sin precedente, pero igual yo dije, bueno, yo asisto al turno, no tengo problema, pero pues sí lo que pedía era como que un auxilio de, por lo menos que me dieran como lo de la comida del turno, ¿sí? Porque eran 12 horas día y pues yo me había quedado sola, mi familia se había ido, bueno, varias circunstancias. Entonces la jefa de residentes lo que me respondió fue que dejara de ser una niña, que me dejara de comportar como si estuviera en el colegio y que asumiera ya lo que estaba viviendo, que era una especialización, ¿sí? Y que dejara de comportarme así y que por eso también tenía tantos problemas con mis compañeros de residencia, que por mi forma de ser, que ya madurara y bueno, me dijo un montón de cosas, ¿sí? Y cuando se supone que ella también era mi amiga y que me conocía desde la sabana, porque estudiamos juntas en la sabana. Entonces, obviamente yo le dije que las vainas no eran así, que ella debía, precisamente como jefe de residentes, abogar por nuestros derechos, porque ella era la que, digamos que estaba en comunicación directa con el jefe de programa y le tenía que como informar de nuestras quejas o nuestras inquietudes, lo cual ella no hacía porque, como yo le dije a ella, tú simplemente sigues las órdenes del jefe de programa, porque lo que le interesaba era como ascender, ¿sí? Ujú, Después de terminar la especialización. ujú. Y obviamente, si no hacía caso, pues eso no iba a pasar. Entonces, después de que tuvimos esa discusión, lo que ella hizo fue hacer una carta
donde dijo que como mi comportamiento había sido inapropiado hacia ella y que yo era una grosera y demás cosas que dijo en esa carta, porque nunca me la mostraron, pero basados en esa carta, la coordinadora de ese año de especialización y el jefe de programa me llamaron y en pocas palabras me amenazaron diciendo que si no cambiaba mi forma de ser o mis comportamientos, pues iba a haber consecuencias durante la especialización, en el sentido de que hay una evaluación por año y que mi promedio o mi puntuación de ese año pues se iba a ver comprometida si no veían cambios en mí o en mis actitudes durante la especialización. O sea, Entonces, o sea, la llaman, esto es a través de una sí, llamada, sí, me y le llamaron, pues dicen, como era pandemia, pues todo era por estos medios. sí, y le dicen que si usted no cambia de actitud, que se va a ver generado se va a ver, va a haber consecuencias en sus notas, o sea, Sí, así tal cual. exacto, así tal cual, así tal cual. Wow. Lo recuerdo muy bien, porque obviamente para mí fue como, o sea, ni siquiera me dejaron hablar, ¿sí? Porque cuando yo intenté hablar con mi coordinadora del año, cuando me llamó como a insinuarme de que, que el jefe de programa me iba a llamar, cuando yo intenté hablar con ella, lo que hizo fue gritarme y decirme que no me iba a escuchar, que ya estaba cansada de que mis compañeros y la jefe residente dieran quejas mías y yo le dije cuáles quejas, ¿sí? Porque de hecho yo no tenía ningún conocimiento de que eso, de que existieran quejas sobre mí o sobre mis comportamientos o que mis compañeros pensaran esas cosas sobre mí, ¿sí? Entonces yo le Bueno. dije, quiero saber qué quejas hay, nunca me quisieron decir nada, ¿sí? Qué Ujú, quejas o demás, y ujú, luego me llamó el jefe de programa, ujú. que fue el que me dijo lo que dije anteriormente. Entonces ahí eso obviamente me llevó a pues una depresión, crisis de ansiedad, y luego eso me llevó a querer aplazar semestre, porque yo ya no, pues emocionalmente no sentía que tenía la capacidad para soportar todo lo que estaba viviendo, una pandemia, lejos de mi familia, turnos, responder académicamente, la rotación, eh, la parte económica, entonces todo unido llevó a que yo tomara la decisión de aplazar semestre. Mm, y pues digamos que eso en medicina también es algo, por así decirlo, grave, porque pues obviamente demuestra que hay algo que no está funcionando en el programa, ¿sí? Entonces en ese momento, claro, ahí el jefe de programa me llamó, quiso hablar conmigo y pues obviamente para que a ti te acepten, porque me aceptó la universidad, el aplazamiento, pues di muchas razones, pero realmente no di como las verdaderas por lo mismo, por temor a que hubiera represalias. Pero ya cuando él me contactó, yo le dije que lo que yo sentía era que precisamente como no sentía un apoyo ni de mis compañeros, ni de la jefe de residentes, que precisamente en parte fue la culpable de pues todo lo que sucedió y que tampoco sentía un apoyo de ninguno de ellos. Ya. Entonces, que por todo eso yo prefería aplazar semestre, a lo cual él ahí sí me dio muchísimas alternativas para no aplazar, me dijo que me becaba, que ya no me, pues si yo quería ya no hacía turnos, que yo pidiera lo que yo quisiera, con tal de no aplazar semestre, ¿sí? Porque precisamente lo que querían evitar es que hubiera mala fama sobre el programa, pues, Claro, de claro. pediatría en los Andes y en la Fundación Santa Fe. Entonces, digamos que ahí sí estuvieron pendientes de mí, ahí sí me ofrecieron como todo el apoyo. Cuando se le informó a mis compañeros lo que estaba sucediendo, ahí sí como que me pidieron disculpas por todas sus actitudes, la jefe de residentes me llamaba insistentemente, me escribía mensajes, o sea, ninguno imaginó que todo lo que hicieron, ¿sí? Llegara a que yo tomara esa decisión. Entonces, digamos que fue muy difícil en ese momento Ujú. y posterior a eso, solo hubo una persona que me apoyó, una profesora, y gracias a ella y a que ella me escuchó, ¿sí? Y me apoyó,
yo tomé la decisión de no aplazar semestre. Obviamente hubo unos cambios, pero también se vio, digamos que mi parte emocional sí afectó en parte como el siguiente semestre. Y Claro. obviamente yo entré en un proceso de ir al psiquiatra, ir al psicólogo de mi parte, ¿sí? Porque sabía que necesitaba ayuda, pero igual era difícil, porque precisamente hablar de eso y demás era muy complejo. Y ya luego llegó un punto donde yo no toleré la carga, la presión y demás, e intenté como casi en el 2021. Y Pero un la, momentico, después de retirarse, yo a la pues, final no me retiré porque precisamente porque le dieron esas opciones, ok. la profesora Pero, que me pero, ayudó, pues fue la que hizo que yo me convenció de no retirarme, pero igual era difícil como seguir con todo lo que yo estaba viviendo y pues manejar mi parte emocional, ¿no? Mm, y llegó un punto donde ya no aguanté y intenté, y ya luego para volver a entrar pues duré como una semana incapacitada. La condición para volver a entrar era que yo tenía que estar en seguimiento por psiquiatría y psicología, o si no, no me iban a permitir volver a la rotación en la que estaba en ese momento. Pero pues digamos que también ahí viene lo otro que me parece importante hablar, y es que pues en Colombia el acceso a un psiquiatra, a un psicólogo de forma prioritaria es muy difícil, ¿sí? Entonces, digamos, a mí me dieron las citas a 3 meses y yo necesitaba controles semanales. Entonces, pues ahí lo que se hizo fue que me dieron como, ahí sí me dieron el apoyo de un psiquiatra de la Fundación Santa Fe que me viera semanal, y la universidad fue la que pagó esto, ¿sí? Y aparte, pues yo tengo un psicólogo particular y es el que también me hizo como todo el proceso para que me permitieran volver a mi rotación, que era pues a la final lo que a mí me interesaba en ese momento, de terminar mi especialización, ¿sí? Pues porque es por todo lo que he luchado toda mi vida, desde mis 16 años que estoy estudiando medicina. mire, yo obviamente, pues, el tema de esas presiones y todo esto que usted nos acaba de decir, pues es muy fuerte, ¿no? Cuando usted trata de la vida, acude a alguien, alguien la ayuda dentro de la universidad, la apoyan, etcétera. Pues digamos que yo tuve que avisar, eh, que porque yo cuando pues hice eso, pues terminé en urgencias. eh, la indicación era que tenía que estar internada y yo tenía turno al otro día. Eso fue hace casi 3 años exactamente. Entonces yo tuve que avisar que precisamente pues no iba a poder cumplir el turno porque estaba en urgencias, ¿sí? Y pues yo inicialmente no informé por qué, simplemente dije que no podía cumplir con el turno. Le avisé primero a mi jefe de residentes y a la coordinadora de mi rotación, ¿sí? Y ya luego pues obviamente pues tuve que decir las causas y pues ahí sí, digamos que todos estuvieron, pues la coordinadora de ese año, porque ahí ya estaba, ya era otra coordinadora, otra jefe de residentes, eh, estuvieron ahí, pues sobre todo en contacto con mi mamá, hablando con ella, pues porque yo estaba medicada, no podía hablar, bueno, y toda esta situación. Después de todo esto que pasó con la doctora Catalina, después de lo que le pasó a usted y después de todas estas denuncias que hemos conocido por parte de personas residentes de distintas facultades de medicina, de distintas universidades, ¿cuál es ese llamado que usted hace a la comunidad universitaria, a las directivas de las universidades? Esta vez fue en la Javeriana, usted está hablando de los Andes, hay otras personas que hablan de otras universidades. Eh, ¿Cuál es ese llamado? Pues el llamado es primero a lo que usted decía de no juzgar,
O sea, nadie sabe las razones por las cuales uno llega a querer estar a ese punto de preferir morir a vivir, ¿sí? Creo que eso es a lo que yo más llamo y de lo que yo más hablo también en mis redes a veces, de no juzgar, ¿sí? Y creo que eso nos falta, me incluyo, mucho al ámbito médico. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas, pero a la vez somos los que más juzgamos, los que más exigimos, los que menos pensamos en eso, el médico, ¿sí? Porque yo creo que ese también es uno de los grandes problemas en general, que creer que el médico es como el superhéroe, ¿sí? Que no somos humanos, que no sentimos, que no nos duelen las cosas, ¿sí? Entonces, siento que es también eso, la empatía, ¿sí? Y dejar de vernos a nosotros como si fuéramos diferentes a un ser humano normal, ¿sí? A otra persona con otra profesión diferente a lo que hacemos, ¿sí? Entonces, creo que es como el llamado a eso, a que también los profesores cambien el chip, porque ellos siempre es con, ay, en mis épocas las cosas eran así, y igual míreme, yo estoy acá y así me formé. Entonces ellos como que eso, les cuesta mucho entender que ya no estamos en el pasado y que ya hay que cambiar la forma en que nos enseñan las vainas y que no hay necesidad del maltrato para que uno aprenda, enseñar, entender, ¿sí? Creo que sobre todo llamo a eso, ¿sí? Y a escuchar y a ver las señales, ¿sí? Porque siempre hay señales. O sea, yo no conocí a la doctora, pero estoy segura que ella dio muchas señales. ¿Sí? Y estoy segura que más de una vez insinuó lo que quiso hacer, ¿sí? Porque uno siempre da señales, siempre hay señales. Que uno las quiera obviar o que uno quiera creer que esa persona es más fuerte que su mente es también el gran problema. ¿Sí? Entonces, el llamado es ese, como a escuchar más, a estar más pendiente y a no juzgar y a no discriminar, porque a uno lo discriminan mucho por esto, ¿sí? De hablar de las emociones, pues la gente dice como, ay, es que la depresión es estar triste, ¿sí? Es supérelo. Ay, se le murió a alguien, ya, supérelo, ¿sí? O sea, se le murió un paciente, eso no es nada, ya, ya, ya terminó su turno, ya no piensen en eso. Pues por lo menos para mí no es sencillo, ¿sí? Y yo, o sea, las razones por las cuales comencé a estudiar medicina son muy diferentes a las por las cuales ahorita pues soy lo que soy, pero igual a mí sí me afecta lo que le pase a un paciente, a mí sí me afecta la muerte de un paciente, a mí sí me duele, ¿sí? Y creo que también es eso, o sea, dejar de normalizar como todo este tipo de situaciones porque nada de eso es normal. Ya. Pues mire, Paola, primero, gracias por tener la valentía de contar su historia. Sé que no es fácil, además, hablar de las cosas personales, sobre todo de cosas tan difíciles. Yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros y es importante que se sigan hablando de estos temas porque se tienen que hacer los cambios que se tienen que hacer en las universidades. Esta mañana ya hemos oído al rector de la Javeriana, el decano de Facultad de Medicina de esta universidad, diciendo que están implementando cambios y que están implementando cambios en los turnos de los residentes, en cómo hacen para que tengan menos presión, porque es que, claro, la medicina pues es una carrera evidentemente en donde se ejerce esta presión desde que son, pues antes de que sean residentes, de hecho. Así que yo le agradezco, Paola, por haber estado acá y pues esto lo hacemos en memoria de la doctora Catalina. Mil y mil gracias. Dale, gracias a ustedes por abrir este espacio. Gracias a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. Por favor, háganos saber qué opinan sobre este tema tan delicado y tan difícil que se ha vivido en la comunidad universitaria de nuestro país. Gracias, los leemos acá abajito y por favor no olviden suscribirse. Gracias.